llamativo, Camino a Ítaca, eso me recuerda como la Odisea, Homero. Bueno, esperemos a ver de qué nos habla hoy nuestro invitado. Es un gusto poder saludarte, Sergio. Muchas gracias, Johan, también a la profesora Gladys, que fue compañera de estudio, y bueno, muy contento de regresar a casa. Un poco, ya lo voy a comentar, es ese un camino y regreso a casa, y bueno, en esa medida voy a colocar la presentación. Muchas gracias. Igual, como acaban de manifestar, la idea es que las preguntas queden al final y que esto pues va a quedar grabado para los que quieran revisar un poco más de información, quieran pues hacer, digamos que una revisión más amplia de esta conferencia. Entonces, en esa medida, pues también agradecer a las personas que han podido ingresar en el momento. Y bueno, comenzaremos con este tema. Y bueno, definitivamente, Johan, ¿por qué tiene este título, cierto? Un poco a la historia de Ulises, la Odisea, ese regreso a casa con muchas vueltas, con muchas situaciones y avatares del destino. Pues un poco quería dejar esto, y sobre todo porque es la primera invitación después de muchos años que me hacen en la universidad, y eso me hace sentir muy orgulloso, muy contento de lo que se ha venido realizando. No llegué a los 20 años para llegar a casa nuevamente como Ulises, pero estamos alrededor de los 13 años de habernos graduado, entonces muy contento también de estar acá, y creí que era pertinente por ese lado. Entonces, en esa medida, pues también veo, y este espacio es como más abierto, como lo dice acá, psicología para todos, viéndolo también para los estudiantes, para personas que quieran saber un poco más sobre psicología del deporte, qué ha pasado en la psicología del deporte, pues desde hace 13 años, también darle relevancia a la Universidad Autónoma de Bucaramanga como mi alma mater, pero también decir que ha tenido una influencia muy grande lo que ha hecho la UNAP hace algunos años y que viene haciendo en el campo de la psicología del deporte, que de pronto desconocen, pero ha generado productos, es decir, personas que hemos seguido este camino y que de alguna u otra forma hemos hecho psicología del deporte y patria en Colombia, digamos, trabajando con este tema. Y pues me siento muy orgulloso de poder transmitir eso el día de hoy, y representar también a los psicólogos del deporte que vienen, que son egresados de la UNAP, y que pues son parte de Santander y Norte de Santander en esta línea. Entonces, definitivamente ha sido unas altas y bajas, ¿cierto? En el tema de la psicología del deporte, no todo es color de rosa, ha habido muchos momentos de crisis, porque digamos que dentro de la psicología del deporte no es que no hay ofertas así como que todas las semanas que estamos buscando un psicólogo del deporte. A veces uno se pregunta, bueno, ¿será que esto sí se puede aplicar? ¿Si habrá trabajo para mí? ¿Si se puede lograr? Y bueno, un poco de eso es lo que vengo a contar hoy. También, digamos que tengo una contextualización importante, y es darle pie a que esa contextualización histórica, un poco biográfica, eh, trataré de buscar no tan egocéntrica, pero tendrá unos puntos que para mí son importantes. Y lo primero de esto que hablo de la universidad es que nos ayudó a formarnos en psicología del deporte, no teniendo en su momento, por ejemplo, prácticas en psicología del deporte, pero gracias a un evento que pudimos hacer en el año 2006, o sea, ya estamos hablando de 14 años, hace 14 años, después de yo haber regresado a un congreso, el primer congreso de psicología del deporte a nivel nacional, pues llegué muy inspirado, muy contento, siendo estudiante de octavo, noveno semestre en la universidad. Montamos con el profesor Eddie Amaya, que hace unos años era docente también de la universidad, y hicimos un primer simposio sobre psicología del deporte, y en esa medida se hizo, pues es lo único que conservo, fotos viejas, pero de alguna u otra forma pueden ver acá, este era el flyer, o digamos que donde estaba la información. En ese momento tuvimos la fortuna de contar con una persona muy importante en la psicología del deporte para Hispanoamérica y Iberoamérica, que fue el profesor Félix Guillén, y él de alguna u otra forma nos abrió la puerta, vino desde España, siendo presidente de la Federación Española de Psicólogos del Deporte. Yo lo conozco en el congreso que les comento, que fue en Colombia, en Bogotá. Le dije que
venía muy contento, que quería hacer algo en la universidad y me dijo de una, yo voy a Colombia y así fue, nos apoyó, vino a Colombia y ahí también trajimos algunos de los representantes más fuertes que habían en ese y que hay hoy en día en la psicología del deporte en Colombia, Luis Humberto Cerrato, Sandra Yubeli García, que fueron como, pues están denominados dentro de los padres de la psicología del deporte en Colombia. En esa medida también veníamos trabajando un semillero en el 2000, desde el 2005, 2006 hasta el 2007. Se abrió un semillero de investigación sobre psicología del deporte y ahí hicimos parte con otros compañeros que también pues tenían interés por esta temática y de pronto los que son de Bucaramanga pues aquí tendrán en cuenta a este jugador, ¿cierto? Sherman Cárdenas, pudimos hacer algunos ejercicios de investigación y bueno, de aprendizaje, de estar en esos primeros contactos con otros compañeros en el tema de psicología del deporte, trabajando como, siendo estudiantes, trabajando el tema de psicología del deporte. Entonces, definitivamente la universidad nos abrió muchos espacios. Aquí agradecer a la doctora Liliana, que recuerdo que en esa época estaba de decana y nos ayudó mucho, la profesora Patricia Díaz, que también fue un motor, y al profesor Eddie Amaya que nos acompañó en todo este proceso. Quedan algunos recuerdos, me puse a revisar en la página de la universidad y bueno, me di cuenta que teníamos por acá desde el 2006 algunos reportes, ¿cierto? Algunas cosas que se hicieron desde Vivir la UNAP, desde el periódico de la universidad, que hablaba un poco de qué era el congreso, qué se iba a hacer y quiénes eran los invitados. Entonces, todavía se encuentra en redes, entonces es importante esto que está aquí. También se le hizo un reporte al profesor Félix Guillén, que, bueno, ya no nos acompaña, falleció el año pasado y, bueno, fue una puerta muy importante y un espaldarazo que dio para el tema de psicología del deporte y para los que estábamos interesados en ese momento sobre la psicología del deporte en la UNAP. Y producto de eso, pues yo creo que ha sido también quienes han salido de la UNAP y darles el reconocimiento también el día de hoy, compañeros y amigos que, o de la UNAP o de ese congreso que se hizo en esa época. Y bueno, acá está Felipe Gómez, que pues algunos los conocen en Santander, trabaja en Inder Santander y bueno, tiene mucha experiencia, digamos que es de los, inclusive se graduó antes, estuvimos contemporáneos, pero se graduó antes y muchas de las cosas que hicimos nosotros también fueron gracias a Felipe, a Marlon Sisa, que trabaja con, bueno, este equipo era del Atlético Santander, si no estoy mal, y ahora es San Andrés, pero él sigue trabajando como psicólogo del deporte de este equipo desde hace muchos años, viene trabajando pues casi que desde que se graduó, creo que hizo sus prácticas allí y, y viene trabajando como psicólogo del deporte desde hace muchos años y es de la UNAP. El profesor, el psicólogo Juan Pablo Mayorga, que también fue psicólogo de mucho tiempo de la Alianza Petrolera y hoy en día pues también trabaja con, tanto con Marlon y Felipe, con una empresa que se llama Reto Personal en Santander. Eh, Laura Ayala, hoy en día pues ella la conocimos este año, pero es egresada a UNAP, no estuvo en ese evento, ella es mucho más joven, pero ella es hoy en día la directora o la representante del campo de psicología del deporte en el capítulo Eje Cafetero, entonces en el capítulo Santander, y a partir de ahí pues también es muy importante todo lo que viene haciendo desde Colsic, desde el Colegio Colombiano y para el campo de psicología del deporte. Y Carlos Gutiérrez, Carlos no es egresado UNAP, es de la Universidad de Pamplona, pero acudió a ese congreso y al año siguiente se fue a hacer el doctorado con Félix Guillén en España. Y bueno, hoy en día es el psicólogo del deporte de un equipo muy reconocido a nivel de Sudamérica y en Argentina, trabajando en Argentina, siendo psicólogo en Argentina, del equipo Independiente de Avellaneda. Entonces, hay mucho que agradecer, fue un solo evento y pues yo creo que la universidad ha venido haciendo muchas cosas, asumo, no las conozco después de que me gradué, pero la universidad ha dejado también grandes profesionales y eso pues es motivo de orgullo y parte también hablo acá el día de hoy. Bueno, algunas imágenes, voy a pasarlas rápido como para ir teniendo en cuenta, pero en este trasegar de la psicología del deporte, en esas subidas y bajadas que les comento, pues bueno, esta es una foto como del 2005, estamos por acá atrás de últimos,
fue ese primer congreso que fui a Bogotá en Psicología del Deporte, que después llegué a montar el de acá, el del simposio, bueno, en Bucaramanga, en nuestra universidad. A partir de ahí ha pasado muchas cosas, ¿cierto? Hemos podido estar con diferentes personas, hemos conocido el campo de la psicología del deporte. Esta foto para mí también es muy significativa porque tuve la oportunidad de estar en un congreso en Cuba de psicología y ahí conocí como esos autores, esas personas que de alguna u otra forma para mi tesis de pregrado y sé que se hicieron y se hacen algunos trabajos de pregrado, de modalidad de grado de las tesis en la universidad y muchos de los autores que cité fueron de los que estaban acá, de la psicología cubana, que fue como la que la inició. Y bueno, a partir de ahí, pues importante conocer esas personas y esos íconos del área que te apasiona, que te gusta, y uno de ellos es Francisco García Ucha, que es un psicólogo pues muy reconocido por lo que aportó o padre de la psicología del deporte para lo que es Iberoamérica, Sudamérica y el Caribe. Y en ese trasegar, en ese trabajo, como también mencionaron, hago parte, soy representante del capítulo Eje Cafetero del campo de Psicología del Deporte y en el 2018 me otorgó un premio el Colegio Colombiano de Psicólogos por la gestión destacada como representante de campo y lo que venimos haciendo en el Eje Cafetero, que es esta difusión, que es en el tema de investigación. Y bueno, muy contento también de poder recibir esto, pero nada de eso se logra sin el hecho de contar con más personas. Como les comentaban, bueno, acá un poco trabajo, tengo un semillero de investigación desde el 2014 con la Universidad Cooperativa de Colombia. Venimos trabajando diferentes temas y en esa línea pues empezamos pocos, hoy en día el semillero es más grande y bueno, seguimos trabajando en eso. He podido acompañar trabajos de grado con, ahora que estoy instalado desde hace 8 años acá en el Eje Cafetero, en Pereira, trabajo con algunos estudiantes que hacen sus prácticas en el Deportivo Pereira. Y bueno, aquí esta foto también con Felipe, con Juan Pablo, con Eddie, que estuvimos, que nos invitaron también para unas conferencias y es un poco regresar y abrir esos espacios de reencuentro y de los que nos ayudaron a formar y agradecimiento también por lo que hemos aprendido. En esa medida, pues también he tenido la fortuna de tener una experiencia aplicada, una experiencia como psicólogo del deporte aplicado. En el año 2012 conozco a Catalina Castaño, una tenista colombiana que llegó a ser 23 del mundo. Estaba, digamos que como en el final de su carrera y bueno, empezamos a trabajar. Tuve la oportunidad de viajar con ella a un campeonato que son los Grand Slam, que se conocen como el US Open, ¿cierto? Que el que se juega en Estados Unidos. Y bueno, tuve la fortuna de llegar días antes, de estar como VIP, digamos, entrada con escarapela, donde están los jugadores, donde están las personas, digamos, los entrenadores y todos en Estados Unidos, en Nueva York, y bueno, ahí tuve la oportunidad de conocer pues de verlos, ¿cierto? Ver sus entrenamientos, conocer es mucho, ¿cierto? De tomarme una foto y poder experimentar lo que algún día uno sueña como aficionado al deporte, porque digamos que para ser psicólogo del deporte uno tiene que ser aficionado, amar el deporte de alguna u otra forma. Y bueno, estos referentes, pues, y los que no lo conozcan, pues Rafael Nadal, Roger Federer, Andy Murray, y bueno, tenistas top 3, top 5 del mundo y bueno, que han marcado la historia. Eso me ha dado también la psicología del deporte, llegar a lo que había soñado, pero definitivamente lo más importante es el trabajo que se hace de manera aplicada con las nuevas generaciones, con los deportistas colombianos, y pues también he tenido la fortuna de poder acompañar a estos deportistas a lo largo de su carrera, ya sea que se van a universidades en Estados Unidos, ya sea que en su formación deportiva, y creo que a la psicología del deporte su gran fuerza está aquí, en los deportes de formación, porque si bien esto es la pantalla grande, pues la formación creo que es donde uno más puede aportar como psicólogo del deporte. En esta línea, pues hemos ido generando unos grupos de investigación, dedicándome hoy en día, pues más desde el campo donde estoy, que es la educación, desde la docencia universitaria y la investigación. En el eje cafetero hemos podido concluir o estar personas muy relacionadas al tema de psicología del deporte e interesados en la investigación, como es el profesor Janey Aguirre y el profesor Jaime Arenas, profesor de la Universidad Católica de Pereira, y Jaime hoy en día coordinador de la segunda especialización en Colombia en la institución universitaria de Envigado.
Y pues venimos de la mano con un psicólogo muy importante a nivel mundial, se llama el psicólogo Alejandro García Mas o Alexandre García Mas. Los que conozcan un poco de psicología del deporte sabrán que es, pues digamos que de las voces más fuertes que hay en psicología del deporte a nivel investigativo, a nivel de educación. Y bueno, él es como la persona con la que estamos trabajando también este grupo de investigación y hemos ya generado algunos productos y vienen más. En esa medida, pues me gustaría decir qué es la psicología del deporte, un poco esa contextualización y definitivamente, porque en la época cuando yo llegué a la universidad que quería hacer psicología del deporte, me miraban como bicho raro, ¿cierto? A este que le gusta, ya habían unos, Felipe por ahí muy curioso, Felipe Gómez, ya venía abriendo una puerta, pero todavía era como extraño, ¿cierto? Y más que yo entré a estudiar psicología porque quería ser psicólogo del deporte. Muchos definen su campo es cuando entran a estudiar psicología, pero bueno, en mi caso yo entré a estudiar psicología por ser psicólogo del deporte y eso pues desde el primer momento en que entré a la carrera tuve la oportunidad también reconocer aquí a otro psicólogo que hubo en la universidad, John Iñaki, que era el entrenador de baloncesto español y que hizo parte también de la formación, ese que me pasó el primer libro sobre psicología del deporte y fue ese libro de Weinberg y Gould, no en el 2010, una edición más antigua. ¿Y cómo lo define Weinberg y Gould, la psicología del deporte? La define como el estudio científico de las personas y su conducta en el contexto del deporte y la actividad física. Y aquí viene algo muy interesante. La psicología del deporte hoy en día no solamente se habla de deporte, sino que ya estamos teniendo un apellido, que es actividad física. Es decir, cuando pensamos en psicología del deporte, creemos que es con los deportistas de alto rendimiento. Si bien ese es un nicho que se ha trabajado desde hace muchos años, hoy en día nuestro campo se amplió con todo lo que tiene que ver con actividad física, ejercicio y colindando temas de lo que es la salud. Así también lo reconoce la asociación, la APA, en su división 47, donde nos dice que está relacionado a todo lo que tiene que ver el ejercicio y otros tipos de actividad física. Y esta, si bien es la definición más amplia, desde mi punto de vista también, es entender que el deporte no solamente son los deportistas de alto rendimiento o el deportista, sino que también podemos investigar, trabajar con, por ejemplo, la influencia que tiene con las personas que son los entrenadores, los directivos, los espectadores, digamos que todas las personas, los padres de familia, todas esas personas que están alrededor del deportista, o todas esas personas que están alrededor de los que practican actividad física. Entonces, en esa medida, pues la psicología del deporte no solamente es una psicología para el deportista, que si bien es nuestro punto más importante, pero también es para todo lo que está alrededor, árbitros, ¿cierto? Espectadores, directivos y así demás. Algo importante a tener en cuenta del rol del psicólogo del deporte y es, bueno, ¿y en qué se desempeña el psicólogo del deporte o en qué se puede desempeñar? Yo les he mostrado un poco el ejemplo, he estado en las tres, ¿cierto? Una primera que sería como todo el tema de psicología del deporte aplicado, trabajando con deportistas, trabajando en el espacio, digamos que en los campos deportivos, pero también hay un espacio de educación, un poco lo que estamos haciendo hoy y a lo que me dedico pues desde hace muchos años, que es la docencia universitaria y la investigación, que es también lo que desarrollamos de la mano con la docencia universitaria. Entonces, si ven el espacio de labor o de trabajo para el psicólogo del deporte, está en ese triángulo y que en esa medida tenemos pues oportunidades también de desempeñarnos, tanto en el campo aplicado como en el campo investigativo y educativo. En esta medida, pues también me gustaría presentar qué sociedades o qué es lo que nos soporta también o cómo viene trabajándose la psicología del deporte actualmente, quiénes vienen coordinando, qué sociedades o asociaciones vienen realizando un trabajo interesante para esto y bueno, definitivamente Colsic, el Colegio Colombiano, a partir de abrir el campo de psicología del deporte, nos ha dado un respaldo grande para mostrar nuestra labor, para reconocer nuestra labor a nivel nacional y bueno, creeríamos que ahí es un punto importante. Actualmente hay un movimiento muy fuerte de a lo que ha pasado desde hace 13 años o más que he podido vivenciarlo en Colombia. La explosión que hay hoy en día sobre el tema de psicología del deporte es muy grande y el interés que hay también es bastante grande. Y bueno, aquí ha entrado Ascofapsi. Este año hemos formado, inclusive el mes pasado, formamos uno de los nodos de Ascofapsi que tiene que ver con psicología del deporte y la actividad física.
También se han creado y se están creando dos nuevas asociaciones en Colombia. A falta de una, tenemos ahora dos muy importantes, ACOPDAF, que es una asociación más aplicada a los psicólogos del deporte aplicado, ¿cierto? Por eso Asociación Colombiana de Psicología del Deporte y la Actividad Física. No es que no hagan investigación, también hacen investigación, tienen intereses múltiples, pero digamos que han tenido una fuerza y su interés gira en torno también del deporte aplicado e investigativo. Y APCOL, que es la Asociación para el Avance de Psicología del Deporte y el Ejercicio en Colombia, que también está en formación y en crecimiento, sí muy dedicada al campo investigativo. Esta sí es más fuerte el campo de la investigación, de la educación, y pues en esa medida hemos entendido que juntos crecemos y bueno, creo que hay un respaldo muy grande de nuestra profesión hoy en día. Me disculpan ahí el ruido. A nivel internacional, que han tenido influencia en Colombia, ¿qué sociedades existen? Y esto en esta contextualización. Definitivamente la APA, en su división 47, que le dio reconocimiento al campo de la psicología del deporte, y esto ha sido muy interesante lo que se ha podido tener desde la APA con esta división. También está una asociación que es, desde mi punto de vista, la más difícil para poder ser miembro, poder estar dentro de la organización, que es la Asociación Aplicada de Psicología del Deporte en los Estados Unidos. Para ingresar, el requisito mínimo es tener doctorado en Psicología de la Actividad Física y del Deporte, y de ahí ya empiezan a subir los requisitos, pero bueno, es importante tenerlo ahí. Otra es la Sociedad Iberoamericana de Psicología del Deporte. La Sociedad Iberoamericana es una sociedad, pues su casa está en España, pero ha influido en gran parte de Sudamérica e Hispanoamérica, y pues digamos que ha ayudado a la formación de la mayoría de nosotros, los psicólogos del deporte en Colombia, y también es un reconocimiento importante. Solpat, que es una sociedad latino-caribeña, que es coordinada pues desde Argentina, pero que tiene incidencia en el Latinoamérica del Caribe. Y últimamente con la que venimos trabajando, que es con la red CISUR, que es una red de psicólogos del deporte de Sudamérica. En la que estamos 8 de los 9 países de Sudamérica trabajando con diferentes asociaciones que hay. Entonces el crecimiento es grande. Este último año, no sé si también por el tema de pandemia, por el tema de COVID, que también ha tenido una mayor visibilidad la labor del psicólogo del deporte, hacer entender que los deportistas no son máquinas, que también son seres humanos, y que pues a partir de ahí tienen la necesidad de ser escuchados. ¿Qué está pasando en Colombia? En Colombia desde el 2015 se trabajó por unas políticas públicas de establecer en Coldeportes, hoy en día Mindeportes, tener el rol de psicólogo del deporte. Si bien lo ha tenido desde tradición, pues su número todavía sigue siendo bajo para el número actual y para las modalidades deportivas y para los deportistas que hay a nivel nacional. Pero en el 2015 sacan un libro muy interesante sobre los lineamientos y sobre la labor del psicólogo del deporte en Colombia. Es decir, ¿qué debe conocer un psicólogo del deporte en Colombia? ¿Cómo se hace psicología del deporte en Colombia? Entonces, pues vale la pena recordarlo hoy. El que quiera revisarlo, pues lo puede encontrar libremente en internet, y si no, pues ya vamos viendo, me escriben y les puedo pasar este libro de manera digital, que desde mi punto de vista es un aporte bastante interesante que se hizo en Colombia para establecer la profesión del psicólogo del deporte en Colombia. Estos son datos de un estudio que hizo Ángela María Urrea y Zoraida Posada, dos psicólogas del deporte colombianas, en el 2015. Estamos hablando que son 5 años. Para ese momento habían 155 psicólogos del deporte en Colombia, 115 participaron en el estudio. ¿Y qué se encontró? Que están muy parejos hombres y mujeres, es decir, no, la psicología del deporte se pensaba anteriormente que era solamente de hombres, ¿cierto? Pero la realidad es que hoy en día la mujer es muy fuerte en el tema de psicología del deporte, y esto pues también entendemos el deporte femenino, todo el tema del conocimiento frente al deporte no es exclusivo del género masculino, y esto pues nos hace sentir muy contentos también de que cada vez hay más mujeres en el campo de la psicología del deporte y que tienen un reconocimiento muy importante acerca de lo que han hecho. La edad promedio que están los psicólogos del deporte en Colombia, estamos hablando que su mayoría estamos entre los 31 y los 40 años, se habla casi de un 50%, un 47%, y de ahí pues ya vemos que 21 a 30 es el 27%, y de los 41 al 50 es un 20.9%. Si bien muchas veces dicen, no, es que la psicología del deporte es una ciencia nueva, es una profesión nueva,
Pues no, tenemos muchos años, es decir, cuando vemos la historia de la psicología del deporte, estamos hablando que estamos cerca de los 100 años o un poco menos, pero estamos con un tiempo prudencial, pero en Colombia por ahí desde los años 70 se ha venido trabajando y si bien estas personas que están entre los 40 y 60 años son esos precursores, esas personas que nos abrieron las puertas también y ya venimos una nueva generación y sé que hoy en día hay muchas personas interesadas, muchos estudiantes de psicología en el campo de psicología del deporte. Eh, ¿qué, ¿En qué trabaja un psicólogo del deporte? Según esta investigación que hicieron Ángela y Zonaika, se encontró que la mayoría de los psicólogos del deporte, o el 83 personas dentro de los 115 que se sacaron los datos, ustedes dirán, bueno, ¿y más de 115? Sí, porque podían repetir, digamos que trabajaban tanto como en iniciación, formación, como en organización en entidades deportivas. Pero lo que se logró ver en esta frecuencia es que la mayoría está en iniciación y formación deportiva, que es con los deportistas en formación, el 72 personas en el alto rendimiento deportivo, lo que siempre consideramos que la psicología del deporte, ¿cierto? Ese sueño de trabajar con tal equipo, con tal deportista de alto rendimiento, sí los hay y es un número interesante. Y bueno, otro grupo que también viene con mucha fuerza es el de los docentes universitarios, trabajando el tema de psicología del deporte. Y de ahí, pues, ustedes pueden observar otras líneas que también se vienen haciendo. Dentro de este estudio también que se encontró, bueno, en Colombia, ¿cuál es el enfoque que están trabajando los psicólogos del deporte? Y encontramos varios enfoques, entre ellos el cognitivo, el conductual, el humanista, el cognitivo-conductual y las neurociencias, que hoy en día, pues no solamente en la psicología del deporte, sino que en la psicología general viene con mucha fuerza y bueno, digamos que el psicodinámico es poco, digamos que sí, la pregunta es, ¿hay psicólogos del deporte psicodinámicos o desde el punto de vista del psicoanálisis? Sí, mucho psicólogo argentino, pero digamos que al ser un tema de mente y cuerpo, pues el enfoque más fuerte que se trabaja en psicología del deporte es el cognitivo-conductual. Entonces, a partir de ahí, también es importante irlo teniendo en cuenta. No me voy a quedar en esto, pero sí es importante mirar qué son los avances o qué se ha podido avanzar en estos años en Colombia en el tema de psicología del deporte y definitivamente hay una ampliación del campo de investigación. Hay, pues, digamos que interés en publicar, en escritura, en el hecho de hacer ejercicios investigativos, pero todavía hay unos obstáculos, ¿cierto? Para eso, algunos de los que estamos dedicados desde el tema de investigación, pues hemos aprovechado también este nicho de espacio, de novedad, de mucho tema que de pronto no se ha investigado como en otras áreas de la psicología, otros campos de la psicología que ya pues llevan múltiples investigaciones. Pero bueno, en Colombia ha crecido. Vamos trabajando también estudios interdisciplinarios, no solamente la psicología del deporte se queda desde el punto de la psicología, sino que trabajamos con entrenadores, trabajamos con licenciados en ciencias del deporte, con médicos, fisioterapeutas y esta interdisciplinariedad pues está creciendo. Bueno, también entender que la psicología del deporte no solamente es deporte, sino que también es actividad física y salud. Entonces esta denominación o este apellido nos ha beneficiado mucho. También nuevas apariciones de enfoques teóricos y metodológicos para nuestro contexto colombiano, aplicación de resultados obtenidos tanto de la actividad del deporte o pasar todo, como la psicología del deporte es una psicología del rendimiento, esto se puede también pasar a diferentes campos, todavía nos falta hablar un poco más, por ejemplo, el psicólogo del deporte con el psicólogo educativo, con el organizacional, que podríamos aplicar de las cosas que hacemos los psicólogos del deporte, se podrían pasar para estos campos como rendimiento. Y bueno, también hay un número mayor sobre programas de formación académica de psicólogos del deporte. Tenemos en Colombia dos especializaciones, una en la Universidad del Bosque, que es la de tradición, que tiene más de 15 años, y una a la cual pertenezco, que es la de la Universidad de Envigado, que lleva unos 5 años, la institución universitaria de Envigado. Y bueno, ya también estamos trabajando por acá en el eje cafetero para que dentro de la Universidad Cooperativa de Colombia tengamos también una especialización. Estamos haciendo, ya está en ministerio, estamos esperando visitas, entonces también tendremos, si todo sale como se espera, una tercera especialización en Colombia. No hay maestrías, no hay doctorados, si bien hay maestrías con énfasis, ¿cierto? En la Universidad del Bosque la hay, maestría en psicología,
con énfasis en psicología del deporte, pero la denominación de maestría en psicología del deporte y la actividad física no la tenemos en Colombia. Entonces, seguimos necesitando eso. El trabajo interdisciplinario definitivamente ya nos ven con otros ojos, no solamente nos ven con el ojo de patología, ¿cierto? Porque muchas veces o años anteriores se veía que el psicólogo del deporte era el que buscaba trastornos, cuando no era así. Trabajamos es por el rendimiento de los deportistas. Cada vez hay mayor aceptación, hay mayor integración en equipos interdisciplinarios y hay una aparición de un lenguaje, pues ya del conocimiento de la psicología del deporte y el interés por los profesionales en esta área. Desde el punto de vista de la psicología del deporte y la actividad física, pues es entendida como un campo de desarrollo y no solo específico al alto rendimiento, que es lo que he hablado. También se ha visto que la actividad física y el ejercicio se va teniendo cada vez más como un complemento para las terapias y esto hay estudios muy interesantes como para tanto la depresión, la ansiedad se están recomendando y todo en esta época de COVID se ha recomendado el tema de la actividad física y el tema de mejoramiento de la calidad de vida por medio del ejercicio. Entonces, en esa medida, pues nos ha también abierto puertas y mostrar nuestra labor. ¿Qué retos vienen? Porque si bien hay cosas buenas, también hay cosas que faltan desarrollar. Definitivamente tener niveles de maestría y doctorado en nuestros países para pues, seguir sustentando esta labor. Mayor exigencia acerca de quién es un profesional en psicología del deporte, porque hoy en día cualquiera pues, se puede denominar psicólogo del deporte y legalmente pues todavía no hay una línea que lo define y digan, bueno, no eres psicólogo del deporte, sino, o puedes ser psicólogo general, que te gusta el deporte y que puedes tener intereses, pero necesitas una formación no hay unas reglas como todavía frente a eso, entonces se necesita mayor exigencia para esta denominación. Realizar mayor número de investigaciones multidisciplinarias, si bien se hace, pero todavía falta mucho camino para eso. Y pues llevar a la psicología no solamente como una psicología del deporte, sino también mirar la psicología social del deporte en las etapas del desarrollo, gerontología infantil, cómo puede influir el psicólogo en estos campos y también, por ejemplo, espacios que nos tenemos que ir ganando, por ejemplo, de la actividad física y salud, por ejemplo, tener psicólogos en los gimnasios, tener psicólogos en los diferentes programas que se abren desde cooperativas o desde las empresas en temas de deporte, salud y calidad de vida. Bueno, algo importante, y bueno, ya lo veremos más adelante, pero ahí todo el tema del intrusismo, creo que es un tema general en la psicología, con la denominación de los motivadores, coaching, bueno, no sé, todas las denominaciones que hay que no son profesiones, sino son herramientas, pues lo hemos sufrido también, hay mucho intrusismo y bueno, necesitamos demostrar que la psicología del deporte, y científicamente lo hemos venido demostrando, es la única profesión o el único área que podría generar un rendimiento a nivel mental en los deportistas como profesión y no otras herramientas o denominaciones, ¿cierto? De manera científica y basada en la evidencia. Bueno, esos resultados en el campo de la educación, el deporte infantil, promoción de la salud y humanizar el deporte. Creo que esto de la pandemia nos ha ayudado a humanizar el deporte y este ha sido un punto clave frente al tema de la psicología del deporte, entender que los deportistas no son máquinas, sino que también sufren, que también pueden estar tristes, que también se pueden poner mal emocionalmente y que hay un profesional que los puede ayudar en esta área. Los riesgos, ya lo mencioné, el intrusismo. También históricamente ha habido una muy mala imagen de psicólogos del deporte que no tenían la formación en psicología del deporte y decían, sí, yo hago psicología del deporte, entonces le mandaban al deportista y lo que hacían era patologizarlo, por ejemplo, con ojos muy clínicos o con ojos, no sé, de otros campos educativos, sociales, y que pues no eran profesionales en psicología del deporte y eso pues terminaba afectando la labor porque decían, no sabe nada o yo no sé para qué me trajeron a esta persona, ¿cierto? Entonces, eso se sufrió hace muchos años, hoy en día pues se ve menos, pero sigue sucediendo. El tema de la confidencialidad y secretismo, recordemos que nosotros como psicólogos del deporte, cuando trabajamos con un equipo deportivo, trabajamos en un staff que es el staff médico y tenemos que responder al entrenador, al padre de familia o a la persona que nos contrata
y muchas veces se saltaba esa confidencialidad, que es uno de los principios, digamos que desde el punto de vista ético. ¿Por qué? Porque teníamos que darle la información al entrenador, al padre de familia, y pasábamos por encima del deportista. Entonces ya no nos confiaban en nosotros. Entonces, este tema de confidencialidad pues se ha venido mejorando, haciendo entender a los deportistas cuál es la labor, y desde el consentimiento informado y desde el trabajo que se hace en un encuadre desde el principio, pues empieza a mejorar frente a este tema. También, pues todavía lo seguimos viendo, si bien ha crecido la información este año, pero existía una falta de información sobre lo que realmente ha sido un psicólogo del deporte. Entonces ni los entrenadores sabían, ni los padres de familia, ni los directivos, las personas no sabían muy bien qué hacía un psicólogo del deporte y lo relacionaban con un psicólogo clínico que venía a patologizar o tener otra mirada tradicional frente a la labor del psicólogo. También es una realidad y esto pues es lamentable, pero bueno, creo que hay que trabajar más en esto, y es la imagen del profesional de segunda categoría por honorarios bajos o inexistentes. El pago del psicólogo del deporte hasta hace unos años era mínimo, casi que tocaba, llegaba el psicólogo por obligación o por un mínimo de pago y sin ningún tipo de protección. Todavía puede seguir ocurriendo, pero creo que en esto hemos trabajado fuerte para llevar también el rol, y creo que este año nos hemos ganado un buen puesto y un nivel bastante interesante, y vemos cada vez más psicólogos, psicólogos del deporte en diferentes pues, equipos, instituciones, y bueno, mejorando la labor del psicólogo del deporte. También el halo negativo del tema y de los que utilizan el servicio, ¿cierto? Entonces yo recuerdo que cuando empezamos a trabajar el tema de psicología del deporte, nos decían, no hable con el jugador, pero por allá atrás, que no lo vean los otros porque no lo empiezan a molestar, le empiezan a decir que si está loco, que porque está... Entonces también ese halo negativo del concepto de psicólogo también jugó una pasada, pero bueno, ya es este tema de psicoeducación, llegarle a los demás, una psicología para todos, un poco lo que hacemos hoy, de llegar y enseñar un poco qué hace el psicólogo del deporte. Los medios de comunicación también hablan de términos psicológicos sin conocerlos, pero pues lo vemos, ¿no? El jugador está ansioso, se puso nervioso, le falta confianza, pero nunca definen las variables y lo dejan como algo que no existe, es decir, como un término más una profundización. Y definitivamente la prioridad de otros profesionales, entendemos que estamos en un libre mercado, pero pues digamos que por eso es que el psicólogo del deporte tiene que demostrar que su labor es diferente a los demás, basado en la ciencia, basado en el conocimiento científico, y pues bueno, digamos que el aporte ahí fuerte que tenemos que seguir luchando desde la psicología del deporte. Y entraría una última parte, que es la de investigación. No sé cómo voy de tiempo, de pronto Johan, si me puede ayudar, ¿cómo vamos de tiempo? Tranquilo, puedes proseguir. Te Listo, faltan gracias unos Johan. 2 minuticos, pero si ya es tu última parte, tranquilo, no hay problema. Listo, Johan, muchas gracias. Entonces, en investigación, ¿qué está pasando en psicología del deporte? Digamos que en Colombia hemos tenido una celebración de eventos científicos, ya vamos en el sexto colombiano, ¿cierto? Y cada vez vemos más actividades en este tema de pandemia, en este año de pandemia, pues sí que hemos tenido actividades en psicología del deporte, muchas invitaciones a conferencias de muchos psicólogos del país, y esto ha sido muy importante. Cada vez hay más publicaciones y bueno, hay más asociaciones y federaciones, como lo vieron ustedes en Colombia, que estamos en este 2020. Esto ha sido una revisión que hice desde Scopus, para los que conozcan de pronto, y si no, pues es una de las, digamos, como las bases de datos más importantes para revistas que avalan un cierto nivel, por el cual también nos regimos frente a nivel nacional. MinCiencias nos dice, hablan de ICI y Scopus. Bueno, Scopus es una de esas bases de datos que tienen revistas de alto impacto. Y en español tenemos 3 revistas. Las 3 revistas son españolas, que son Revista de Psicología del Deporte, con un H de 23, Cuadernos de Psicología del Deporte, con un H de 14, y Revista Iberoamericana de Psicología del Deporte, con 3. En Latinoamérica, en Sudamérica, no tenemos la primera revista. Bueno, esto debo de aclarar. En Sudamérica sí, pues con Brasil, porque Brasil, digamos que es casi un continente aparte, y en el liderazgo que tiene a nivel de Sudamérica, pues es muy grande. Revistas brasileras hay, o en portugués, ¿cierto?
pero en español, en nuestra lengua, tenemos estas tres que son en Scopus y que pues son como las que lideran en nuestro idioma. Haciendo una revisión en estos días, cuando revisé en Scopus y puse la palabra deporte y psicología, me dio un resultado de 5.825 documentos, lo cual nos muestra que hay una buena producción y se sigue produciendo psicología del deporte y cada vez más, lo podemos ver acá. Los países que lideran, como les decía, pues en esta búsqueda que hice, en este filtro, fue Brasil, Chile, Colombia, Argentina, Ecuador y Venezuela y Uruguay. Los países que aparecen. De pronto, si hiciera una búsqueda más detallada, podría encontrar más, pero para esta búsqueda que nos diera como contextualización, pues es bastante interesante. Cuando ya hice la búsqueda como psicología del deporte como tal, me dieron 1.165 resultados, lo cual sigue siendo bastante interesante. Hay un número amplio de publicaciones y solamente en esa base de datos. Y lo mismo, el liderazgo en esto pues sigue apareciendo Colombia, pero cada vez pues tenemos que mostrar más o colocar dentro de palabras claves psicología del deporte que a veces falta. En esta búsqueda pues lo logran ver el crecimiento que ha tenido desde el 2006, un poco desde lo que les comentaba, hace 14 años, un poco en pareja con lo que hicimos ese congreso. Esto no tiene nada que ver con el congreso, pero vamos viendo cómo el tema de psicología del deporte a nivel investigativo ha venido creciendo. O sea, el crecimiento que va teniendo la psicología del deporte en estos últimos años es bastante interesante y su producción también. ¿Qué se publica en psicología del deporte? Pues en su mayoría van a ser artículos científicos, seguido de revisiones, seguido de capítulos de libros y, digamos, documentos de conferencia o papeles de conferencia. Entonces, en su medida, ¿qué se está leyendo en psicología? Si tú quieres aprender de psicología del deporte, hay libros muy interesantes que pues en su momento pueden ser libros introductorios, pero si tú quieres estar a la vanguardia en temas de psicología del deporte, profundizar un poco más, debes leer artículos. Entonces, y creería que en la psicología en general, pero no me arriesgo, digamos, para esto, pero en psicología del deporte hay que leer ciencia o investigación. Y bueno, y Sergio, ¿dónde puedo leer? Si solamente hay tres en español, bueno, sí, hay solo tres en español, pero sabemos también, y esta es otra recomendación, que tenemos que, actual en ciencias el inglés, es el idioma que tenemos que, aunque sea, aprenderlo a leer. Y bueno, hay muchas revistas de alto impacto, todas estas que les voy a colocar acá, o estas imágenes que les estoy colocando, son revistas de psicología del deporte de alto impacto. Bueno, también me faltó la ISSP, que es la Sociedad Internacional de Psicología del Deporte. La ISSP es la sociedad más importante y bueno, llegar allá también es difícil, pero vamos trabajando para que colombianos estemos en esta ISSP. Y lo que les comento acá, hay muchas revistas sobre psicología del deporte. Si ustedes entran a Scopus, a WOS, pueden encontrar, aquí están cuadernos en español, revista de psicología del deporte. Y Revista Iberoamericana. Entonces, estas solo son algunas, hay muchas más, pero ya ustedes se pueden ir haciendo una idea de dónde pueden buscar, cuáles pueden ser esas revistas que pueden revisar y conocer acerca de psicología del deporte. En conclusión, en este tema de investigación, debemos de consumir mayor investigación, se consume muy poca investigación a nivel general en Colombia y en este campo de psicología del deporte, se debe de escribir en mayor medida investigación. Muchos psicólogos del deporte aplicado tienen temores a escribir porque ven como una preocupación el hecho de, bueno, no conozco, o si conocí las normas APA fue cuando escribí en la universidad para mi tesis de pregrado, pero de ahí ya no las volví a utilizar tan frecuentemente. Entonces, creo que aquí hay una falencia, pero se viene trabajando fuerte. Hay iniciativas muy interesantes acerca de formación en psicología del deporte, no, grupos de estudio, semilleros de investigación y, bueno, líneas, capacitaciones sobre escritura científica. Entonces, pues es una recomendación. Definitivamente debemos leernos más entre latinoamericanos y sudamericanos, nos leemos muy poco, leemos y consumimos la literatura europea y de los Estados Unidos, como sucede mucho en psicología, pero muy poco nos conocemos en Sudamérica y Latinoamérica y hay muchas personas que vienen trabajando temas de psicología del deporte en Sudamérica y en Latinoamérica. Definitivamente mejorar el inglés, tanto lectura y escritura, consolidar la teoría y ciencia para Sudamérica o para Colombia, trabajar proyectos transculturales o transnacionales, que en esto también estamos trabajando, es decir, entre países sudamericanos,
pero, por ejemplo, Perú, Argentina y Colombia, investigaciones, o a nivel nacional, ¿cierto? Entonces, entre diferentes regiones ayudarnos para hacer investigación. Eh, bueno, que también la psicología del deporte es una isla en un mundo de experiencias, es decir, hay muchas experiencias, hay mucho psicólogo del deporte que tiene mucho conocimiento, pero no lo ha puesto en el papel, entonces estamos también trabajando en esta línea. Hay que tener pasión y gusto por esto y trabajar en equipo. Ya voy a adelantar un poco. Y bueno, esto es de las algunas publicaciones que he podido hacer y creo que esta primera significa mucho para mí porque la escribí para una revista que es la revista Medunap, siendo estudiante de noveno semestre de psicología. Después de ese congreso quedé tan motivado, tan contento y dije voy a escribir un primer artículo y de pura emoción en 2 semanas terminé escribiendo un artículo sobre la psicología del deporte, una perspectiva hispanoamericana, que también aquí tengo que agradecer a la universidad que me dio el espaldarazo en Medunap y tomaron en cuenta un artículo de un estudiante de noveno semestre, ni siquiera graduado, y bueno, pude publicar ahí mi primer artículo. En ese camino, pues, hemos venido trabajando todo el tema de salud física y actividad física también en psicología o la influencia que tiene la parte de la actividad física en la salud física y mental. Hemos realizado también investigaciones Q1 con el profesor Janey, Jaime, acerca de la influencia que tiene o el efecto de la actividad física y el ejercicio en personas, en adultos tempranos. Hemos realizado también investigaciones con árbitros. Yo les decía, no es solamente la psicología del deporte con el deportista, también imagínense cuánto necesita un psicólogo, un árbitro en ciertos momentos de su vida, que son los más apabullados en muchas ocasiones. Entonces, esto es muy interesante. Hay una línea de psicología también del deporte para entrenadores. Y últimamente la que realizamos fue sobre hablar bueno, qué está pasando con la actividad física y el deporte frente al COVID. Y hemos venido publicando en esta línea, lo cual ha sido muy interesante y nos ha dado una perspectiva frente a esto. Eh, Recomendaciones finales, pues para el que, pues de manera general, como sé que esto es para todos y hay mucho estudiante también, o llegará a bastantes estudiantes, pues la recomendación o esas recomendaciones finales a partir de lo que he podido vivir en la psicología del deporte y que lo puedo generalizar a la vida académica y como a esas metas que hay de vida frente a la profesión. Pues lo primero es tener pasión, pasión por el campo en el que trabajan, ¿cierto? De esto yo siempre lo he dicho. Cuando yo entré a psicología, pues era porque quería ser psicólogo del deporte. Muchos de pronto cuando entran a estudiar psicología no saben cuál es ese campo o entran como para mirar qué sucede. No está mal, pero pues durante la carrera ve encontrando qué es lo que te apasiona, qué te gusta, qué de la psicología, porque es un área muy amplia. Entonces, ve encontrando lo que te empieza a gustar y vas generando una vocación, porque entiendo también que este tema de la psicología del deporte es un tema vocacional. ¿Por qué? Porque para ser psicólogo del deporte necesitas ser psicólogo, necesitas que te guste mucho el deporte, necesitas que de pronto, bueno, no es una garantía, pero haber hecho deporte en tu vida. O sea, yo siempre digo, el psicólogo del deporte es un deportista frustrado de alguna u otra forma y cumple esa característica, entonces es eso, es decir, que esto se vuelva una vocación, que la profesión de ser psicólogo de cualquier campo sea tu vocación, que la vivas, digamos, de alguna u otra forma y te sientas también contento de hacerlo. Algo muy importante y como comencé también la conferencia, ese camino a Ítaca es de idas y vueltas, es decir, un día estás arriba, otro abajo, uno estás en el camino, pero es definitivamente disfrutar del proceso. Si tú disfrutas de lo que haces, te gusta lo que haces, independientemente si son momentos buenos, si son momentos malos, y creo que eso también es un aprendizaje del deporte. En el deporte se pierde más de lo que se gana, pero cuando se gana se disfruta mucho. Y en esa medida, para poder lograrlo, pues tienes que apreciar no solamente los momentos cuando ganas un reconocimiento, cuando ganas una publicación, cuando ganas algo, sino también de los momentos malos que sacas de eso, cómo lo disfrutas y cómo aprendes desde ahí. Lo otro que también, pues desde mi experiencia, es ser buena persona. Es decir, creo que los psicólogos, si bien no es una obligación que tenemos que ser perfectos, y eso lo tenemos muy claro, creo que tenemos que ser de alguna u otra forma buenas personas, es decir, llegar a los demás, tener esa sensibilidad, esa empatía, esa capacidad de entender al otro, entender no solamente al otro como sujeto paciente o esto, sino también amistosamente, porque, y ese es el otro punto, dentro de la psicología también vemos un tema de egos.
Y el éxito yo creo que hemos venido trabajando con el grupo de investigación es eso. Y hemos podido crecer mucho y es porque hemos dejado los egos al lado, es decir, como que, bueno, sí, sabemos, somos buenos, tenemos algún reconocimiento, pero eso no me hace mejor a ti ni me hace peor a ti. Es controlar un poco eso y entender que todo, entre todos podemos crecer. En esa línea es el trabajo en equipo. Definitivamente hoy en día en psicología esto es un trabajo interdisciplinario. Hoy en día, por ejemplo, no existen investigadores solos. Hoy en día cuando hablamos de investigación son equipos de trabajo y eso pues también es el éxito. Entonces, es tener esa capacidad de controlar el ego, también reconocer cuando no sabes algo y es algo muy importante y sobre todo que también te lo da la docencia, entender que hoy en día no las sabemos todas, estamos por aprender y seguimos aprendiendo y por eso somos docentes, ¿no? Porque queremos ser eternos estudiantes, entonces esa es una invitación también para el estudiante de psicología. A veces cuando terminas la carrera crees que te las sabes todas y bueno, creo que las prácticas nos frenan mucho y cuando salimos al mundo real decimos, ¿cómo hago, cierto? Entonces, no nos las sabemos todas ni por más años que llevemos, seguimos aprendiendo. Ser creativo, esta época nos lleva a ser muy creativos, puede ser frustrante para el que no se adapte si uno se quedara, no, es que a mí me encanta el lápiz y el papel y no utilizar, por ejemplo, la tecnología y me revelo un poco y bueno, todo lo que ha pasado con los youtubers y todo esto, bueno, aprovechalo, aprovecha también eso, si tú crees que puedes hacer cosas mejores, cosas que puedan aportar, sé creativo y definitivamente yo creo que el éxito de todo esto es perseverar. ¿Por qué? Porque hay muchos momentos en los cuales como profesional de la psicología, y lo hablo de manera general, es muy frustrante por muchas cosas, pagos, contrataciones, las formas de contrato, bueno, las capacidades que uno debe de tener que son amplias. Entonces, yo creo que aquí también si tú estás apasionado, te gusta lo que haces, escogiste esta profesión, debes de perseverar para seguirlo haciendo, hacerlo de buena forma, porque también vemos muchos psicólogos actualmente que prefieren irse por otros caminos más light y dejar de lado la evidencia científica en muchas ocasiones. ¿Por qué? Por encajar en una sociedad, por encajar, por tratar de vender una imagen o vender económicamente también una profesión y se van por riesgos a nivel antiéticos. Y pues bueno, creo que esa es la base de todo esto y agradecerles, no tengo más sino agradecerles el día de hoy. Fue muy importante haber tenido este espacio con ustedes. Agradezco a la Universidad Autónoma de Bucaramanga, como siempre, a mi alma mater. Espero que no sean 17, 13 años más para vernos, pero si es así, no hay problema. Volveremos acá con todo el gusto. Un abrazo muy grande y bueno, abrimos espacio para dudas, preguntas o cualquier cosa que podamos tener acá.